una niña negra de 5 años salvó a un millonario, pero lo que él susurró la hizo llorar. Con 5 años y cargando la mayor parte del peso del mundo sobre sus pequeños hombros, Ayana sueña con días mejores. Viviendo en un apartamento estrecho con su madre soltera, vende limonada en una esquina cerca de las oficinas del centro. Una tarde sofocante, su coraje y amabilidad cambian vidas en un solo acto de heroísmo. Frente a ella se encuentran las elegantes torres de cristal de una poderosa firma de inversiones. Dentro, Charles Beaumont, un ejecutivo adinerado pero cauteloso, lucha con una crisis que podría destruir su carrera. Ayana interviene sin darse cuenta de a quién está ayudando. Cuando Charles se inclina y susurra algo que la hace estallar en lágrimas, se hace evidente que lo que ella pensó que era un rescate podría costarle todo lo que alguna vez ha conocido. El viaje que sigue pondrá a prueba las fortalezas de ambos, revelando una profunda compasión, arrepentimientos ocultos y el asombroso poder del corazón puro de un niño. El sol de verano caía a plomo sobre la acera agrietada. Su calor se reflejaba en el asfalto en oleadas. Ayana, de 5 años y pequeña para su edad, estaba de pie detrás de un destartalado puesto de madera, con su jarra de limonada sudando por el calor. Sus coletas trenzadas se balanceaban mientras agitaba un cartel pintado a mano. Limonada $1, hecha con amor. La esquina estaba concurrida, enclavada en el límite del centro, donde trabajadores trajeados pasaban apresurados, con la mirada fija en sus teléfonos o en la promesa de oficinas con aire acondicionado. Los ojos marrones de Ayana brillaban con determinación. Su sonrisa amplia a pesar del peso de una vida que le exigía más de lo que cualquier niño debería soportar. Compartía un apartamento estrecho con su madre, Tacha, quien trabajaba doble turno en un restaurante para mantenerlas a flote. El puesto de limonada fue idea de Ayana, una forma de ayudar con las facturas que se acumulaban en la encimera de la cocina. $1 por la limonada más dulce, gritó, con voz alegre pero con la sinceridad de quien sabía que cada moneda importaba. Algunos transeúntes sonrieron, algunos echaron monedas en su frasco, pero la mayoría pasó corriendo, con la mente en otra parte. A Ayana no le importó. Tarareó una melodía que le había enseñado su madre, sirviéndose otra taza con cuidado. Al otro lado de la calle, las torres de cristal de Beaumont Capital relucían, sus superficies reflectantes reflejaban el ajetreo de la ciudad. Dentro, Charles Beaumont, de 42 años e impecablemente vestido, recorría el vestíbulo con paso rápido, con el teléfono pegado a la oreja. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos grises escudriñaban la calle mientras escuchaba una voz al otro lado, aguda y exigente. «Tienes hasta el mediodía, Charles. Arregla esto o la junta te cortará la cabeza», murmuró una respuesta, terminando la llamada mientras abría paso entre las puertas giratorias. Su traje a medida parecía una armadura, pero no podía protegerlo de la crisis que se gestaba en su firma. Un mal acuerdo, un paso en falso con un cliente importante y rumores de fraude circulaban, amenazando con desmantelar su imperio cuidadosamente construido. Salió a la acera y su mirada se fijó en una camioneta negra estacionada a una cuadra. Sus ventanas tintadas no delataban nada, pero la mano de Charles se crispó a su costado, un tic nervioso que no pudo reprimir. No sabía quién lo observaba, empresas rivales, reguladores o alguien peor, pero el peso de su presencia era constante. Necesitaba aire, un momento para pensar, cualquier cosa para calmar la tormenta en su cabeza. Fue entonces cuando la oyó. «¿Limonada, señor? ¡Solo $1!» La voz de Ayana interrumpió el bullicio de la ciudad, débil pero insistente. Estaba de pie en su puesto, con un vaso de plástico en la mano y una sonrisa inquebrantable. Charles la miró y luego apartó la mirada, con la mente en otra parte. «Solo una taza, por favor», dijo, sacando $1 del bolsillo. Se lo entregó sin mirar, volviendo la vista a la camioneta.
No se había movido, pero su presencia lo carcomía. Ayanna sirvió con cuidado, con sus manitas firmes. «Es muy dulce», dijo, pasándole la taza. «Mi mamá dice que es como el sol en un vaso». Charles asintió distraídamente, tomando un sorbo. La acidez lo sobresaltó, más aguda de lo esperado, y por un instante la miró de verdad. Su vestido desteñido, las zapatillas gastadas, el tarro de monedas que no cabía más que en $10. Sin embargo, sus ojos tenían una luz que no había visto en años, ni en salas de juntas, ni en áticos. «Gracias», murmuró, dándose la vuelta, pero su voz lo detuvo. «¿Está bien, señor? Parece un poco triste». Se quedó paralizado. La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Triste? Era Charles Beaumont, intocable, inquebrantable. Pero sus palabras cayeron como una piedra en agua quieta, desgarrando sus defensas. Forzó una sonrisa. «Estoy bien, chico. Quédate con el cambio». Echó otro $1 en el frasco y se alejó, con la camioneta aún en su visión periférica. Ayanna lo vio irse, ladeando la cabeza. No sabía por qué, pero sintió algo en él, como si necesitara algo más que limonada. Se guardó el $1 extra en el bolsillo, guardándolo para su madre, y volvió a tararear. Dentro de la oficina del piso 32 de Beaumont Capital reinaba el caos. El escritorio de Charles estaba lleno de papeles, informes financieros y correos electrónicos, apilados como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Su asistente, Rachel, paseaba por la sala de paredes de cristal, haciendo resonar sus tacones contra el suelo pulido. Su tableta brillaba con mensajes sin leer, cada uno exigiendo respuestas que Charles no tenía. «La Junta quiere un plan para el mediodía», dijo Rachel con voz tensa. «El cliente se está retirando y los reguladores están rondando. Si no nos adelantamos a esto, Charles, se acabó». Charles estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. El puesto de limonada de Ayanna era un punto de color contra la ciudad gris. Su campanilla tintineaba débilmente a través de la ventana abierta. El sonido era incongruente, la esperanza de un niño que perforaba la tensión estéril de su mundo. «No tenemos un plan», dijo en voz baja. «Todavía no». Rachel dejó de caminar, entrecerrando los ojos. «Entonces tenemos que ganar tiempo. Dile a la Junta que te reunirás con el cliente, para ganar tiempo. No puedes quedarte ahí parada». «No me quedo parado», espetó, volviéndose hacia ella. «Estoy pensando». Pero sus pensamientos estaban dispersos, fracturados por la presión del colapso de la empresa y la camioneta negra que lo había seguido 2 veces esa semana. No sabía quién estaba detrás. Alguien del cliente, tal vez, o un competidor que sospechaba algo. Los rumores de fraude no eran solo rumores. Un analista junior había encontrado discrepancias en las cuentas, y Charles había estado demasiado distraído para detectarlas a tiempo. Ahora, la verdad se acercaba, y se le estaban agotando las opciones. Rachel se suavizó y se acercó. «Charles, nos has sacado de una situación peor. Puedes con esto. Solo concéntrate». Él asintió, pero su mirada volvió a la ventana. Ayanna se estaba sirviendo otra taza. Su pequeña figura le recordaba algo que no podía identificar. Sencillez, tal vez. Inocencia. Cosas que había perdido hacía mucho tiempo en una vida de tratos y juegos de poder. La campana volvió a sonar, un leve repique, y por un instante la envidió. Ella luchaba sus propias batallas, vendiendo limonada para sobrevivir, pero le había preguntado si estaba bien. «Consígueme el informe del analista», dijo finalmente, «y llama a la Junta. Diles que me encargo». Rachel dudó, asintió y lo dejó solo. Charles se sentó, rozando con los dedos el vaso de limonada que había subido. Estaba medio vacío. El hielo se derretía formando un charco amarillo pálido. Dio otro sorbo. La acidez lo aterró. No sabía por qué, pero la voz de aquella niña, su pregunta, lo acompañó, como un hilo inquebrantable.
Afuera, Ayana se secaba el sudor de la frente, el sol implacable. Su frasco contenía unos $1 más, pero el día era lento. Miró el alto edificio del otro lado de la calle, donde se había ido el hombre triste. Se preguntó por él, ¿por qué tenía los ojos tan pesados? Su madre siempre decía que tenía un don para ver a la gente, para verla de verdad, y Ayana lo sentía ahora. Era importante, pero estaba perdido, como a veces le pasaba a su madre cuando llegaban las facturas. Un hombre con chaqueta oscura se acercó a su puesto, con el rostro medio oculto por una gorra de béisbol. No sonrió ni miró su cartel. «Limonada», dijo con voz apagada, dejando caer $1 sobre la mesa. Ayana sirvió, con manos cuidadosas, pero con la mirada curiosa. «¿También trabajas en ese gran edificio?», Swinguió preguntó, señalando con la cabeza hacia las torres. No respondió, con la mirada fija en las puertas de cristal de Beaumont Capital. Tomó la taza y se alejó, mezclándose con la multitud. Ayana frunció el ceño, sintiendo una punzada de inquietud. No sabía por qué, pero no le gustaba. Tocó el timbre, con un sonido agudo en el aire húmedo, y volvió a tararear, pero sus ojos seguían fijos en la calle, buscando al hombre triste. La oficina de Charles se sentía más pequeña a medida que avanzaba la mañana. Rachel regresó con el informe del analista, una gruesa pila de cifras que confirmaban sus peores temores. Millones mal informados, una pista que lo llevaba a un acuerdo que había firmado sin investigar a fondo. El cliente, un fondo de cobertura vinculado a figuras poderosas, amenazaba con salir a bolsa. La camioneta negra que había afuera no era solo una sombra, era una advertencia. Alguien lo sabía y lo observaba. Se levantó de nuevo, caminando hacia la ventana. El timbre de Ayana sonó abajo, un sonido débil pero persistente. No sabía por qué importaba, pero importaba. Esa chica, con su limonada y su sonrisa desmesurada, había visto en él algo que nadie más había visto. Ni Rachel, ni la junta, ni siquiera él mismo. No estaba triste, se dijo. Tenía el control, pero la mentira se sentía débil, y la camioneta del otro lado de la calle se sentía más cerca. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Mediodía. ¿Sabes lo que está en juego? Se le revolvió el estómago. ¿El cliente o alguien más? No lo sabía, pero el tiempo corría. Necesitaba un plan, una forma de salvar su empresa, su nombre, su vida. Pero al contemplar el puesto de Ayana, su pequeña figura desafiante ante el ajetreo de la ciudad, sintió una atracción inexplicable. Era solo una niña, pero le había tendido la mano, y él no se había dado cuenta de cuánto la necesitaba. Ayana se sirvió otra taza. Su jarra pesaba más. Contó las monedas, moviendo los labios en silencio. $10, quizá 11. Suficiente para comprar algunas cosas, esperaba. Su madre estaría orgullosa, pero sus pensamientos seguían divagando hacia el hombre triste, su rápida mirada al coche negro, su aspecto asustado. No sabía por qué importaba, pero importaba. El hombre de la chaqueta oscura pasó de nuevo, sin detenerse esta vez. Sus ojos la miraron, luego los apartó, y a Ayana le dio un vuelco el corazón. No le gustaba en absoluto. Tocó el timbre más fuerte, como si el sonido pudiera alejarlo. Al otro lado de la calle, las puertas de cristal del gran edificio se abrieron, y el hombre triste salió, con el rostro tenso. Ayana saludó con la mano, pero él no la vio. Estaba mirando la camioneta negra, que se acercaba con el motor en marcha. No sabía qué se avecinaba, pero lo presentía. Un momento que lo cambiaría todo. Para ella, para él, para los secretos que ninguno de los dos comprendía del todo. La campana volvió a sonar, nítida y clara, una señal en una ciudad en constante movimiento. Si pudieras ayudar a alguien hoy, ¿qué harías? Cuéntamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte. El sol caía con fuerza sobre la ciudad, apretando el calor del puesto de limonada de Ayana. Volvió a tocar el timbre. El repiqueteo interrumpía el bullicio del centro,
pero su mirada seguía desviándose hacia las torres de cristal del otro lado de la calle. El hombre triste, Charles, aunque no sabía su nombre, había salido hacía unos momentos, con el rostro tenso, la mirada fija en la camioneta negra que se cernía demasiado cerca. Las pequeñas manos de Ayanna aferraban su jarra, con un nudo de preocupación en el pecho. El hombre de la chaqueta oscura había pasado de nuevo, con la gorra baja y pasos pausados. No le gustaba, desconfiaba de la forma en que observaba al hombre triste. Algo andaba mal, y lo presentía en la forma en que el aire parecía contener la respiración. Dentro de Beaumont Capital, Charles había regresado a su oficina. El informe del analista le quemaba el escritorio. Las cifras no mentían. Millones mal informados, un acuerdo frustrado y un cliente dispuesto a hundirlo. El mensaje del número desconocido, mediodía. Ya sabes lo que está en juego, era como un cuchillo en su garganta. Había ignorado la súplica de Rachel de retrasar la junta, con la mente demasiado enredada con la presencia del todoterreno y el leve tintineo del timbre de Ayanna que se colaba por la ventana. Esa chica, con sus ojos brillantes y su simple pregunta, «¿Está bien, señor?», había despertado algo en él. No estaba bien, llevaba años sin estarlo, pero admitirlo se sentía como una rendición. Miró su reloj, las 11:45, 15 minutos para encontrar la salida, para salvar su empresa, su nombre. Pero la camioneta afuera le recordaba que alguien lo observaba, esperando a que cayera. Agarró su chaqueta, necesitando aire, necesitando moverse. Al entrar en el ascensor, el timbre de Ayanna volvió a sonar, agudo e insistente, como una advertencia que no podía ignorar. Ayanna sirvió una taza a una mujer apurada. Su jarra estaba ahora llena de monedas. Contó en silencio, moviendo los labios. $12, quizás suficientes para leche y pan. Su madre sonreiría esa noche, cansada como estaba. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al hombre triste, a su rápida mirada al coche negro, a cómo parecía cargar con un peso mayor que el suyo. Tocó el timbre. El sonido resonó contra el zumbido de la ciudad y examinó la calle. El hombre de la chaqueta oscura ya no estaba, pero la camioneta estaba más cerca, con el motor al ralentí como un rugido sordo. Al otro lado de la calle, Charles emergió de las puertas de cristal, con paso rápido pero inestable. No vio a Ayanna saludando, con la mirada fija en la camioneta. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Se acabó el tiempo. Apretó la mandíbula y cerró el puño. No sabía quién estaba detrás. Una firma rival, un cliente enfadado o algo peor. Pero la amenaza era real. Necesitaba actuar, enfrentarse a quienquiera que estuviera en ese coche. Pero sentía los pies pesados y la mente nublada por la presión de la inminente fecha límite. Entonces sucedió. Un camión de reparto rugió al doblar la esquina, con los frenos chirriando al virar bruscamente, demasiado rápido, demasiado cerca del puesto de Ayanna. Ella se quedó paralizada, su pequeño cuerpo atrapado en el momento, la jarra resbalándose de sus manos. La multitud se dispersó, los gritos se alzaron, pero Charles la vio primero. Su corazón dio un vuelco, el instinto superó al pensamiento. «¡Ayanna, retrocede!», gritó, cruzando la calle a toda velocidad. No sabía su nombre, no lo había preguntado, pero le vino a la mente como un recuerdo ajeno. La alcanzó justo cuando la camioneta se acercaba a toda velocidad, con la bocina a todo volumen. Con un movimiento ágil, la agarró, empujándola a la acera. Su pequeño cuerpo cayó sano y salvo sobre la hierba. El parachoques de la camioneta lo golpeó, un golpe rozando, pero suficiente para desplomarlo, golpeándose la cabeza contra el pavimento con un golpe sordo. Ayanna se puso de rodillas, con la respiración entrecortada mientras miraba al hombre inmóvil en la calle. La camioneta frenó con un chirrido. El conductor saltó, gritando disculpas, pero Ayanna no lo oyó. Sus ojos estaban fijos en Charles, su rostro pálido, con un fino hilo de sangre cayéndole de la sien. «¡Señor!»,
Swingó, arrastrándose hacia él, con manos temblorosas. La multitud se cernía sobre ella. Los teléfonos estaban fuera. Las voces se superponían, pero ella no los vio. Solo vio al hombre triste, el que la había mirado como si le importara, ahora inmóvil. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes a medida que los paramédicos se abrían paso entre la multitud. Ayanna aferró su campana. El repique ya no sonaba, y su pequeño cuerpo temblaba. Una mujer del público se arrodilló a su lado, intentando ayudarla, pero Ayanna negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Me salvó», susurró con la voz entrecortada. No debería hacerse daño. El vestíbulo de urgencias estaba frío, el aire empapado de antiséptico. Ayanna estaba sentada en una silla de plástico, con las zapatillas apenas tocando el suelo y el timbre apretado en el regazo. Habían llamado a su madre, Tasha, pero aún estaba a 1 hora de distancia, atrapada en el restaurante del otro lado de la ciudad. Una enfermera le había traído un zumo, pero estaba cerrado a su lado. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en las puertas dobles por donde los paramédicos habían llevado a Charles en silla de ruedas. No sabía su nombre, no sabía por qué se había arriesgado por ella, pero lo sentía. Una conexión inexplicable, como un hilo que unía su corazón al de él. La señora Collins, una trabajadora social que había sido llamada para acompañar a Ayanna, se sentó a su lado con voz suave. «Se pondrá bien, cariño. Los médicos lo están atendiendo». Ayanna asintió, pero sus dedos se apretaron alrededor de la campana. «Me apartó», dijo en voz baja. «¿Por qué hizo eso?» La señora Collins sonrió suavemente, apartando una trenza del rostro de Ayanna. «Hay gente que sabe cuando alguien necesita ayuda. Eres especial, Ayanna». Él lo vio. Los ojos de Ayanna brillaron, pero no lloró. Todavía no. Quería creer que el hombre triste estaba bien, que despertaría y le sonreiría de nuevo. Pero el miedo seguía ahí, un peso en el pecho, mezclándose con el alivio de que estuviera vivo. No entendía el caos de su mundo, la empresa, el cliente, la camioneta. Pero sentía su sombra, como la del hombre de la chaqueta oscura, que la había observado con demasiada atención. Un médico salió por las puertas dobles, con la bata arrugada, pero el rostro sereno. Se arrodilló frente a Ayanna y su voz era suave. «Está estable, pero lo vigilaremos. Se golpeó la cabeza muy fuerte y tiene un brazo roto, pero es un luchador. Podrás verlo pronto, ¿de acuerdo?» Ayanna asintió con la garganta cerrada. «¿Puedo darle algo?» Metió la mano en el bolsillo y sacó el $1 extra que Charles le había dado en el puesto. «Se le cayó esto». El doctor sonrió y tomó el $. «Me aseguraré de que lo reciba». La señora Collins le apretó la mano a Ayanna. «Eres una chica valiente, ¿lo sabes?» Ayanna no se sentía valiente. Se sentía pequeña, asustada, como si el mundo fuera demasiado grande y ella demasiado pequeña para sostenerlo. Pero se sentó erguida, con la campanilla en el regazo, esperando a su madre, esperando a que el hombre triste despertara. No sabía qué le había susurrado mientras la empujaba a un lugar seguro, pero persistía, un secreto que aún no podía comprender. Charles entraba y salía. La habitación del hospital era una mancha borrosa de paredes blancas y máquinas que pitaban. Le palpitaba el brazo, enyesado, y le dolía la cabeza, pero estaba vivo. La camioneta, la chica, el momento, todo volvía fragmentado. Había visto el peligro, había actuado sin pensar, y ahora estaba allí, conectado a una vía intravenosa, con su imperio al borde del abismo. Rachel había llamado, con su voz aguda a través de la niebla. «La Junta está furiosa. Han convocado una reunión de emergencia. Tienes que estar aquí». «No puedo», murmuró arrastrando las palabras. «Ahora no». Pero no era solo la empresa. Era Ayanna. Su rostro, su voz. «Está bien, señor». Lo habían acompañado. Una luz en la oscuridad. Le susurró algo mientras el camión se acercaba.
algo que ni él mismo comprendía del todo. Una promesa, tal vez. Una confesión. No lo recordaba, pero sentía su peso, como una deuda que debía saldar. Tasha llegó al hospital, con su uniforme de comedor arrugado y los ojos abiertos de miedo. Abrazó a Yana con fuerza. «Cariño, me asustaste», susurró con la voz entrecortada. «¿En qué estabas pensando, quedándote ahí fuera?» «Me salvó mamá», dijo Yana, con la cara hundida en el hombro de Tasha. «Ese hombre tan triste. Se lastimó por mi culpa». Tasha miró a la señora Collins con el ceño fruncido. «¿Quién es?» «Un hombre de negocios», dijo la señora Collins con cautela. «Charles Beaumont es el dueño de la empresa frente a su puesto. Él actuó con rapidez». Tasha entrecerró los ojos, presa del instinto maternal. «¿Por qué se involucra con mi hija?» La señora Collins dudó. «No lo sé, pero arriesgó su vida por ella. Eso no es nada». Ayana se apartó, con los ojos brillantes. «No está mal, mamá. Solo está perdido». Tasha suspiró, secándose una lágrima de la mejilla de Ayana. «Tú y tu corazón, cariño, siempre viendo gente». En la habitación del hospital, Charles se movió, abriendo los ojos de golpe. El médico estaba de pie junto a él, sosteniendo un billete de $1. «Una niña quería que tuvieras esto», dijo, dejándolo en la mesita de noche. Charles lo miró fijamente. El recuerdo de la pelea de Ayana lo inundó. Él la había salvado, pero ella también lo había salvado a él, de una manera que aún no podía identificar. La camioneta, el cliente, la firma. Todavía estaban ahí, esperando para enterrarlo. Pero por primera vez en años, sintió algo más fuerte que el miedo. Un propósito. Ayana estaba sentada en el vestíbulo, con la campana apagada y el brazo de su madre rodeándola. No sabía qué había susurrado el hombre triste, pero lo sentía, como una canción cuya letra aún no conocía. Afuera, la ciudad seguía su curso, implacable e implacable, pero en ese instante, dos corazones, uno pequeño, otro roto, se unieron, esperando a que la verdad se revelara. El resplandor estéril del hospital persistía en la mente de Ayana mientras estaba sentada en el vestíbulo, con sus pequeñas manos agarrando la campana de su puesto de limonada. Su madre, Tasha, la abrazaba. Su uniforme de cafetería aún olía ligeramente a café y grasa. El billete de $1 que Ayana le había dado al médico para el hombre triste, Charles, parecía una promesa, aunque no sabía por qué. Sus palabras susurradas mientras la apartaba del camino del camión resonaban en su corazón, demasiado suaves para oírlas, pero lo suficientemente pesadas para sentirlas. Quería que estuviera bien. Lo necesitaba. Porque él la había visto. Realmente la había visto. De una manera que las multitudes apresuradas de la ciudad nunca lo hacían. Afuera, el sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos anaranjados. Tasha acarició las trenzas de Ayana con voz suave pero firme. «Ahora estás a salvo, cariño. Eso es lo que importa». Pero sus ojos contenían preguntas, dirigiéndose a la señora Collins, la trabajadora social, que estaba cerca con expresión cautelosa. «Este hombre, Beaumont», dijo Tasha con tono cortante. «¿Por qué se arriesga por mi chica?» La señora Collins dudó, eligiendo sus palabras. «Actuó por instinto, le salvó la vida. Eso es todo lo que sé». Ayana levantó la vista, con voz débil. «No está mal, mamá. Solo es pesado, como si llevara algo grande». Tasha apretó la mandíbula, pero asintió, atrayendo a Ayana hacia sí. En la habitación del hospital, Charles yacía inmóvil, con el billete de $1 en su mesita de noche, como un silencioso recordatorio de la chica que lo había despertado de golpe. Le dolía el brazo enyesado, le palpitaba la cabeza, pero era el peso de su imperio desmoronado lo que lo mantenía inquieto. El cliente, los rumores de fraude, la camioneta negra, se acercaban y no tenía respuestas, pero el rostro de Ayana, su pregunta, «¿Se encuentra bien, señor?
Era una luz que no podía quitarse de encima. Charles regresó a Beaumont Capital ese mismo día en contra del consejo médico. La oficina del piso 32 de la firma bullía de tensión, con el aire cargado de susurros del personal que había visto las noticias. Director ejecutivo atropellado por camión salva a un niño. Los titulares fueron más benévolos de lo esperado, presentándolo como un héroe, pero Charles sabía que no era así. A la junta directiva no le importaban los actos heroicos. Querían resultados, y él se estaba quedando sin tiempo para cumplirlos. Rachel lo recibió en el ascensor, aferrada a su tableta como un escudo. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Tienes una conmoción cerebral, Charles. La pizarra ya está dando vueltas». «No tengo opción», dijo con tono cortante mientras se dirigía cojeando a su oficina. Las paredes de cristal le parecían una jaula, cada mirada de su equipo, un juicio. Se hundió en su silla, con el informe del analista aún burlándose de él desde el escritorio. Millones mal informados, un acuerdo fallido y un cliente dispuesto a quemarlo. La camioneta negra no había reaparecido, pero su sombra persistía, al igual que el texto. Se acabó el tiempo. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe, y Victor Lang, presidente de la junta, entró con paso firme, con el rostro serio. «¿Qué hacías en la acera, Charles?» «Component Placement», preguntó con voz áspera. «Estás evadiendo llamadas, incumpliendo plazos, y ahora te haces el héroe con un niño de la calle. Nos enfrentamos a una investigación de fraude, y tú estás ahí fuera, siendo atropellado por camiones». Charles sostuvo su mirada, con la suya firme a pesar del dolor de cabeza. Tenía que hacerlo. Lang se burló, paseándose de un lado a otro. ¿Tenía que hacerlo? Eres el director ejecutivo, no un guardia de cruce. El cliente se retira, los reguladores llaman a la puerta. ¿Y lo estás arriesgando todo por un ardid publicitario? No fue una maniobra, dijo Charles con voz tranquila pero firme. Estaba en peligro. Actué. Lang se inclinó hacia adelante, con las manos sobre el escritorio. Tus acciones nos están costando caro. La Junta está cuestionando tu criterio y tu integridad. Si no puedes solucionar esto para mañana, votaremos sobre tu postura. Charles no se inmutó, pero las palabras le hirieron profundamente. Integridad. Había construido su carrera sobre ella, o eso creía. Pero las cifras erróneas, el acuerdo que había firmado sin investigar a fondo, fue su fracaso, su descuido. Y ahora Ayanna, una niña de 5 años con un puesto de limonada, lo había descubierto de una forma que la junta directiva jamás pudo. Asintió, con la mandíbula apretada. Mañana tendré un plan. Lang se fue, dando un portazo tras él. Rachel se quedó allí, con la voz más suave. Charles, ¿qué pasa? No eres tú mismo, esa chica. ¿Qué te importa? Miró el billete de $1 que se había metido en el bolsillo, con los bordes desgastados por las pequeñas manos de Ayanna. No lo sé, dijo, casi para sí mismo. Pero ella importa. Rachel frunció el ceño, poco convencida, pero lo dejó solo. Charles miraba por la ventana, la ciudad extendiéndose abajo. El puesto de Ayanna ya no estaba. La esquina estaba vacía, pero el débil repique de su campana resonaba en su memoria. Él la había salvado, pero ella había despertado algo en él, la necesidad de ser más que el hombre que había dejado que su empresa, su vida, se hundiera en el caos. La camioneta negra, el cliente, la junta directiva, eran batallas que enfrentaría, pero Ayanna era una razón para luchar. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento pequeño con el papel pintado descascarillado, Ayanna estaba sentada en el sofá, con su timbre a su lado. Tasha se arrodilló frente a ella, revisándola en busca de moretones, con manos suaves pero temblorosas. «¿Estás segura de que estás bien, cariño?» Swinqueó con la voz llena de preocupación. «Estoy bien, mamá», dijo Ayanna, con los ojos brillantes pero angustiados. «El hombre triste me salvó, me apartó del camino.
Los labios de Tasha se apretaron en una fina línea. Él no es tu responsabilidad, Ayana. No tienes que salvar a todos. Pero se veía tan triste, dijo en voz baja, como cuando llegan las facturas. Tasha se quedó paralizada, con el corazón encogido. Abrazó a Ayana, ocultando sus lágrimas. Eres demasiado lista para tu propio bien, ¿lo sabes? El apartamento estaba en silencio, el bullicio de la ciudad amortiguado por las delgadas paredes. El frasco de limonada de Ayana estaba en la encimera, con $13 en monedas y billetes arrugados. Una pequeña victoria, pero no suficiente. Tasha trabajaba hasta el cansancio, pero el alquiler estaba atrasado y la nevera estaba casi vacía. El puesto de Ayana era su forma de ayudar. Su pequeño corazón cargaba más de lo debido. Un golpe en la puerta los sobresaltó. Tasha se levantó, secándose las manos en el delantal, con el ceño fruncido. «¿Quién es?», murmuró, dirigiéndose a la puerta. La entreabrió y se quedó paralizada. Charles Beaumont estaba allí, con el brazo enyesado, el rostro pálido pero decidido. Llevaba un sobre manila bajo el brazo sano, y su mirada reflejaba una serena intensidad. «¿Puedo entrar?», preguntó con voz suave pero firme. Tasha dudó. Sus instintos le gritaban que protegiera a su hija. «Eres la del camión», dijo con tono cauteloso. «¿Qué quieres?». «Quiero ayudar», dijo Charles, mirando a Ayana, que se asomaba por detrás de su madre. «Por favor». Tasha se hizo a un lado, sin apartar la vista de él. Charles entró. El pequeño apartamento se sentía más pequeño con su presencia. Se arrodilló a la altura de Ayana, con voz suave. «¿Estás bien, niña?». Ayana asintió, agarrando su campanilla. «Ya no estás triste», dijo, ladeando la cabeza. «Pero sigues pesando». Charles sonrió, una sonrisa sincera, de esas que le llegaban a los ojos. «Eres muy inteligente, ¿lo sabías?». Tasha se cruzó de brazos con voz cortante. «Señor Beaumont, mi hija ya ha sufrido bastante hoy. ¿Por qué está aquí?». Charles se puso de pie, extendiendo el sobre. «Le debo más de lo que puedo expresar. Ella me despertó». Abrió el sobre y sacó papeles. «Este es un fondo fiduciario para Ayana. Cubrirá la escuela, la universidad, lo que necesite, y una beca, si la quiere. Sé que es repentino, pero es real». Tasha se quedó sin aliento mientras sus ojos escudriñaban los documentos. «¿Por qué?», Drenia preguntó con voz temblorosa. «No nos conoces». Charles miró a Ayana. Sus ojos abiertos lo observaban. «Ella me vio», dijo simplemente, «cuando nadie más lo hizo, y yo la vi». Ayana se acercó, con su campanilla tintineando suavemente. «Susurraste algo», dijo. «Cuando me empujaste. ¿Qué fue?». Charles se quedó paralizado. El recuerdo, borroso pero lo suficientemente nítido como para herirlo. Había susurrado sin pensar mientras el camión se acercaba. «Eres suficiente». No sabía por qué, solo que lo sentía cierto, como una verdad que había enterrado bajo años de ambición y arrepentimiento. «Dije que eres suficiente», le dijo en voz baja. «Porque lo eres». Los ojos de Ayana se llenaron de lágrimas y corrió hacia él, abrazándole las piernas. Tasha se llevó la mano a la boca. Sus ojos brillaban. Charles se arrodilló de nuevo, dejando que Ayana la sujetara. Su brazo enyesado, torpe pero firme. La habitación estaba en silencio. El peso del momento era más pesado que la ciudad exterior. De vuelta en Beaumont Capital, Rachel esperaba, con su tableta iluminada por malas noticias. «El cliente ha salido a bolsa», dijo al regresar Charles. «Lo llaman fraude. La junta directiva está reunida ahora. Quieren tu renuncia». Charles asintió, sin sorprenderse. La camioneta negra no había reaparecido, pero su amenaza persistía, ligada al cliente o a algo más profundo. No le importaba. Había salvado a Ayana, y ella lo había salvado a él de una manera que apenas comenzaba a comprender. «Que voten», dijo. «Ya no me esconderé más». Rachel se quedó mirando,
atónita. ¿Te rindes? No, dijo con voz firme. Voy a empezar de nuevo. La dejó allí de pie, pensando en el sobre que le había dado a Tasha, la confianza que cambiaría la vida de Ayanna. No sabía qué haría la junta ni qué le costarían las acusaciones del cliente, pero por primera vez en años se sintió libre. Las lágrimas de Ayanna, su abrazo, su campana, valían más que cualquier trato que hubiera cerrado. En el apartamento, Tasha estaba sentada con los papeles, con las manos temblorosas. La confianza era real, las cifras asombrosas. Miró a Ayanna, que dibujaba en su cuaderno, con su timbre a su lado. ¿Estás segura de este hombre, cariño? Zrenia preguntó. Ayanna asintió, moviendo el lápiz. Ya no está triste, mamá. Va a estar bien. Afuera, la ciudad se agitaba. Sus secretos y sombras aún rondaban. La camioneta negra, el cliente, el fraude. Aún no había terminado. Pero por ahora, el corazón puro y feroz de Ayanna lo había cambiado todo. Y Charles, por primera vez, creyó que él también podía. El pequeño apartamento estaba en silencio, el bullicio de la ciudad amortiguado por las delgadas paredes. Ayanna estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con su cuaderno de dibujo abierto, dibujando a lápiz la silueta de un puesto de limonada bajo un sol radiante. Tasha aferraba los papeles del fondo fiduciario, con los ojos aún abiertos de par en par por la incredulidad ante las cifras que prometían el futuro que su hija merecía. Charles Beaumont permanecía de pie, incómodo, cerca de la puerta. Su brazo enyesado le recordaba el camión que casi lo había acabado todo. Su presencia se sentía demasiado grande para el espacio reducido, pero el abrazo de Ayanna lo había anclado. Sus pequeños brazos, un salvavidas que no sabía que necesitaba. Sus palabras, «Ya no estás triste», resonaron en su mente, pero la verdad era más compleja. No estaba triste, no exactamente, pero el peso que soportaba era más pesado que nunca. Tasha dejó los papeles con voz cautelosa. Esta confianza, señor Beaumont, es más grande de lo que hemos visto nunca. Pero necesito saber por qué. Mi niña no es un proyecto que usted pueda arreglar. Charles sostuvo su mirada, con la suya firme a pesar del dolor en el pecho. No es un proyecto, es... Dudó, mirando a Ayanna, quien levantó la vista de su dibujo. Es un recordatorio de lo que importa. Ayanna ladeó la cabeza y detuvo el lápiz. Susurraste algo cuando me salvaste, dijo con voz suave, pero penetrante. Dijiste que soy suficiente. ¿Por qué? Charles se arrodilló, con la mano sana apoyada en el borde del sofá. El recuerdo de ese momento, el rugido del camión, la pequeña figura de Ayanna en su camino, volvió nítido y claro. Había actuado por instinto, pero las palabras provenían de algo más profundo, de un lugar que había encerrado. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro, como si la verdad pudiera quebrarse si la decía demasiado alto. Yo perdí a mi hija hace 10 años. Se llamaba Lily. Tenía más o menos tu edad. Los ojos de Ayanna se abrieron de par en par, brillando con lágrimas repentinas. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Dejó caer el lápiz, sus pequeñas manos agarrando la campanilla, y las lágrimas se derramaron, rodando por sus mejillas. Tasha se quedó paralizada, con la mano a medio camino hacia su hija, la confusión grabada en su rostro. A Charles se le hizo un nudo en la garganta. Sus propios ojos le escocían. No había pretendido hacerla llorar. No había esperado la cruda emoción en su respuesta. ¿Por qué su confesión la había afectado tanto? No lo sabía, pero el peso de la confesión se apoderó de ellos. Una pregunta que ninguno podía responder aún. Tasha la acercó a Ayanna, con voz firme pero dulce. «Cariño, ¿qué te pasa?» Ayanna negó con la cabeza, secándose los ojos. «Perdió a su hijita», dijo con voz temblorosa. «Por eso está tan pesado». Charles se quedó de pie, con el pecho apretado. Quería decir más, explicar,
pero no le salían las palabras. En cambio, asintió a Tasha. «Voy a verte pronto. Asegúrate de que el fideicomiso esté bien establecido». Salió, la puerta se cerró con un clic tras él, pero las lágrimas de Ayanna lo acompañaron, un enigma que no pudo resolver. De vuelta en Beaumont Capital, la oficina del piso 32 era un campo de batalla de papeles y tensión. Charles cojeó hasta su escritorio. El yeso en su brazo era un recordatorio constante del caos del día. El ultimátum de la junta directiva se cernía sobre él: solucionar la crisis de fraude para la mañana o perderlo todo. Rachel le había enviado mensajes de texto con actualizaciones. El cliente estaba empeorando, amenazando con revelar evidencia de millones mal declarados, y la camioneta negra había sido vista de nuevo, dando vueltas por la manzana. Charles ignoró los mensajes, pensando en Ayanna y en la confesión que había susurrado. Lily. No había pronunciado su nombre en voz alta en años, desde el accidente que se la llevó. Un accidente de coche, una noche lluviosa, un momento que no pudo deshacer. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña foto enmarcada. Lily, de 5 años, con una sonrisa radiante y ojos como los suyos. El marco estaba desgastado, el cristal manchado por años de manoseo, ocultamiento y recuerdo. Había enterrado su dolor en el trabajo, en los negocios, en el imperio que había construido para escapar del dolor. Pero el rostro de Ayanna, su voz, su amabilidad, habían quebrado esa armadura. Ella no era Lily, lo sabía, pero salvarla se había sentido como una segunda oportunidad, una forma de expiar el haberle fallado a su hija. Retrospectiva, 10 años atrás. Una tarde lluviosa, Charles al volante, Lily en el asiento trasero, cantando suavemente. Estaba distraído, discutiendo por teléfono con un cliente, cuando el otro coche se desvió hacia su carril. El choque fue rápido, brutal. Despertó en el hospital, con la mirada acusadora de su esposa sobre él. Lily ya no estaba. «No estabas prestando atención», le dijo con la voz quebrada. Se divorciaron un año después. La culpa los separó. Charles había reconstruido su vida, pero el vacío que dejó Lily nunca se llenó. Dejó la foto con manos temblorosas. Las lágrimas de Ayanna se repetían en su mente. ¿Por qué habían brotado tan rápido, con tanta intensidad? ¿Sentía su pérdida, su culpa? ¿O era algo más, algo ligado a su pequeño y pesado mundo? No lo sabía, pero sentía la necesidad de protegerla, de asegurarse de que su luz no se apagara como la de Lily. Rachel irrumpió con el rostro tenso. «La junta está reunida ahora», dijo. «Están hablando de un reemplazo, Charles. Tienes que luchar contra esto». Él asintió, pero no le importaba. La firma, el cliente, el fraude, era ruido comparado con las lágrimas de Ayanna, su campana, su confianza. «Consígueme el expediente del cliente», dijo. «Yo me encargo». Rachel dudó, y sus ojos se posaron en la foto de su escritorio. «¿Es sobre esa chica? ¿La de la camioneta?» Charles no respondió, pero su silencio fue suficiente. Rachel suspiró, dejándolo solo. Él se quedó mirando la foto. La sonrisa de Lily se difuminó con la de Ayanna. No iba a reemplazar a su hija, no podía. Pero Ayanna lo había alcanzado, y no la decepcionaría. En el apartamento, Ayanna estaba sentada en su cama, con su cuaderno abierto en un nuevo dibujo. Un hombre escayolado, de pie junto a un puesto de limonada. Tasha observaba desde la puerta, con el corazón apesadumbrado. «¿Estás bien, cariño?», Zrenia preguntó, sentándose a su lado. Ayanna asintió, pero su mirada era distante. «Perdió a su hijita, mamá. Por eso me salvó. Tiene miedo de que vuelva a suceder». Tasha se quedó sin aliento. No confiaba plenamente en Charles, no con su dinero y su repentina generosidad. El fideicomiso era un salvavidas, pero traía consigo preguntas. ¿Intentaba comprar el perdón, reemplazar a un hijo que había perdido? Atrajo a Ayanna hacia sí con voz suave. «No tienes que arreglarlo, Ayanna. Ese no es tu trabajo». «Pero es bueno», dijo Ayanna con voz firme.
Sé que lo es. Tasha no discutió, pero la inquietud persistía. El hombre de la chaqueta oscura, el que se había quedado cerca del puesto de Ayanna, seguía allí. Lo había vuelto a ver esa mañana, observando desde el otro lado de la calle. No se lo había dicho a Ayanna, no quería asustarla, pero la ciudad se sentía más pequeña ahora, sus sombras más cercanas. Charles pasó la noche en su escritorio, con el expediente del cliente abierto y los números amontonándose ante sus ojos. El fraude era real, el error de un analista junior agravado por su propia distracción. Quizás podría solucionarlo, confesar, asumir el golpe, reconstruir. Pero la junta directiva no esperaba y el cliente estaba sediento de sangre. La camioneta negra, los mensajes de texto, estaban relacionados con esto, estaba seguro. Alguien quería que fracasara, que cayera. Su teléfono vibró, un nuevo mensaje del número desconocido. No puedes salvar a todos. Sintió un nudo en el estómago. Ya no se trataba solo de la empresa, se trataba de Ayanna, su seguridad, su futuro. Reenvió el mensaje a su investigador privado, un hombre que había contratado para investigar al dueño de la camioneta. Encuéntralos, escribió. Ahora. Llegó la mañana y Charles se enfrentó al tablero. Sus rostros eran de piedra. El de Lang era el más duro. No tienes nada, dijo Lang. Ningún plan, ninguna respuesta, solo un niño y un complejo de héroe. No voy a reemplazar a nadie, dijo Charles con voz firme. Pero esa chica vale más que esta empresa. Solucionaré el fraude, asumiré la culpa, pero no voy a renunciar. Lang se burló, pero otra miembro de la junta, una mujer llamada Ellen, se inclinó hacia adelante. Le salvaste la vida, Charles. No es nada. Danos un plan antes del final del día, y esperaremos. Charles asintió, con la mente ya en otra parte. Las lágrimas de Ayanna, su certeza, no estaba reemplazando a Lily, pero luchaba por algo nuevo, algo real. En el apartamento, Ayanna se despertó temprano, con la campanilla en la mano. Había soñado con el hombre triste, su confesión susurrada, la sonrisa de su hija. No sabía por qué la hacía llorar tanto, solo que sentía como si se le rompiera el corazón. Tasha estaba en la cocina, contando las monedas del frasco de limonada, con el rostro tenso por la preocupación. «Estamos bien, cariño», dijo al ver a Ayanna. «Pero quédate cerca hoy. ¿Me oyes?» Ayanna asintió, pero sus pensamientos estaban en Charles. No creía que intentara reemplazar a su hija. En realidad, no. Pero el miedo estaba presente, un susurro en su mente. ¿Y si solo la había salvado para llenar un vacío que no podía llenar? Lo apartó, tocando suavemente su campanilla. Su sonido era una promesa para sí misma. Él era bueno, lo había visto. El investigador de Charles lo llamó al salir de la sala de juntas. «La camioneta está registrada a nombre de una empresa fantasma», dijo el hombre. «Está vinculada a la firma de tu cliente. Están jugando sucio, Charles. Te vigilan a ti, y quizá también a la chica». A Charles se le heló la sangre. «Ayanna», dijo, «que alguien la vigile, discretamente». Colgó, con la mente acelerada. El fraude, las amenazas, la camioneta, todo estaba conectado, y Ayanna estaba atrapada en el medio. No estaba reemplazando a Lily, pero estaba protegiendo algo igual de preciado. Sus lágrimas, su confianza, ahora eran su responsabilidad, y no volvería a fallarle. El resplandor de la ciudad se filtraba a través de las paredes de cristal de la sala de juntas, proyectando ángulos agudos sobre la mesa pulida. Charles estaba de pie a la cabecera, su brazo enyesado, un silencioso testimonio del camión que casi lo había liquidado. El ultimátum de la junta pesaba sobre él: presentar un plan antes del final del día o perder su puesto. Su confesión sobre Lily, susurrada a Ayanna en su pequeño apartamento, aún le quemaba el pecho. Sus lágrimas, tan crudas e inesperadas, lo habían conmocionado, pero también habían agudizado su determinación.
No estaba reemplazando a su hija perdida, pero el corazón puro de Ayana le había dado una razón para luchar, no solo por su empresa, sino por algo más grande. La llamada del investigador sobre la camioneta negra, vinculada a una empresa fantasma vinculada al cliente, confirmó sus sospechas. Las acusaciones de fraude, las amenazas, la vigilancia, todo era un ataque coordinado. Y de alguna manera, Ayana estaba en la mira. Había pasado el día elaborando un plan, no solo para salvar Beaumont Capital, sino para redefinirla. Las acusaciones de fraude del cliente eran reales, fruto de un acuerdo que había firmado apresuradamente, pero podía asumirlo y darle la vuelta. Sin embargo, a la junta directiva no le interesaban las opciones de redención. Querían resultados, y los querían ya. Charles miró la foto de Lily en su escritorio, junto al billete de $1 que Ayana le había dado. 2 chicas, 2 momentos, una oportunidad para arreglar las cosas. La sala de juntas estaba abarrotada. El aire estaba cargado de tensión. Victor Lang, el presidente, se recostó, con la mirada fija. «Tienes 5 minutos, Charles», dijo. «Convéncenos de por qué no deberíamos expulsarte». Charles no se sentó. Se quedó de pie, con la voz firme pero cargada de algo nuevo. Pasión, no solo estrategia. «Cometimos un error», comenzó. «Cometí un error. El cliente tiene razón. Hay fraude en las cifras, pero podemos solucionarlo. Asumimos la responsabilidad, asumimos el golpe y reconstruimos la confianza. No solo con ellos, sino con la gente que hemos ignorado». Lang se burló. ¿Reconstruir la confianza? ¿Con una caída de las acciones y los reguladores pisándonos los talones? Estás soñando. No, dijo Charles, recorriendo la habitación con la mirada. Por primera vez veo con claridad. Hay una niña de 5 años ahí fuera, vendiendo limonada para ayudar a su madre a pagar el alquiler. Me vio cuando me ahogaba en esto. Números, tratos, amenazas. Me recordó por qué hacemos esto. No por lucro, sino por las personas. Familias como la suya, como la mía. La sala quedó en silencio. Ellen, una miembro de la junta con un tono más suave, se inclinó hacia adelante. «¿Qué propone?» «Un nuevo rumbo», dijo Charles. «Usamos nuestros recursos para ayudar a familias como la de Ayana. Una fundación, becas, apoyo para la vivienda, educación. La financiamos reduciendo mi salario y redirigiendo las ganancias. Demostramos al mundo que somos más que números. Vamos a ayudar a familias como la mía». Lang entrecerró los ojos. «Esto es arriesgado. ¿Estás apostando el futuro de la empresa a una maniobra para hacerte sentir bien?» «No es una treta», dijo Charles, alzando la voz. «Es lo que somos, o lo que deberíamos ser. Perdí a mi hija hace 10 años por no prestar atención. No volveré a cometer ese error». Ellen asintió lentamente. «Es audaz, pero podría funcionar. El público ya está de tu lado después del incidente del camión. Si estuvieras en esa junta, ¿te arriesgarías por un niño necesitado?» La pregunta flotaba en el aire, un desafío para todos. Charles no respondió. No le correspondía. Había expuesto su visión, cruda y sin pulir, y ahora les tocaba a ellos. Retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza, las lágrimas de Ayana brillando en su mente. No sabía por qué la habían golpeado tan fuerte, pero sentía el peso de su confianza, su fe en él. No la decepcionaría. Lang exhaló, frotándose las sienes. «Votaremos mañana. Ven con números, Charles, no solo con sueños». Charles asintió y salió de la habitación. Afuera, la ciudad bullía, ajena a la batalla que acababa de librar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su investigador. «Conductor de camioneta identificado. Matón a sueldo, vinculado a la firma del cliente. Se retiran, temerosos de ser descubiertos». Charles exhaló, con alivio mezclado con agotamiento. La amenaza se apaciguaba, pero la lucha no había terminado. El rostro de Ayana, su campana, sus lágrimas, ahora eran su guía. Al otro lado de la ciudad,
Ayanna estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, con su cuaderno de bocetos abierto en un dibujo de Charles, con su brazo escayolado exagerado en sus líneas infantiles. Tasha observaba, con las manos ocupadas con los platos, la mente en los papeles del fideicomiso guardados bajo llave en un cajón. Confiaba en las intenciones de Charles, pero no en su mundo. Trajes, dinero, secretos. El hombre de la chaqueta oscura no había reaparecido, pero el instinto de Tasha era agudo. Ya había visto a alguien como él, rondando cuando había dinero de por medio. ¿Sigues pensando en él?, preguntó Tasha, secándose las manos. Ayanna asintió, deteniendo el lápiz. Perdió a su hijita, mamá, por eso pesa tanto. Pero está bien, lo sé. Tasha suspiró, sentándose a su lado. No tienes que cargar con su dolor, cariño. Ya tienes suficiente. Pero él me salvó, dijo Ayanna con los ojos brillantes. Y yo lo ayudé. Eso es lo que uno hace, ¿no? Tasha sonrió, con el corazón dolido. El corazón de Ayanna era demasiado grande, demasiado abierto, y la asustaba. Pero no podía negar el cambio en Charles, la forma en que se arrodilló en su apartamento, su confesión susurrada sobre su hija. Había roto algo en Ayanna, pero también había construido algo. Un vínculo que Tasha no comprendía del todo, pero que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Charles estaba en su oficina, con el informe del analista reelaborado en un plan. Transparencia sobre el fraude, una disculpa pública y un compromiso con la nueva fundación. La había bautizado en honor a Lily, un homenaje discreto, pero era para Ayanna, para niños como ella, que merecían más que la indiferencia de una ciudad. La Junta votó por su permanencia, por un estrecho margen, influenciada por el apoyo de Ellen y la creciente admiración del público. Los titulares habían cambiado. Héroe Cío salva a una niña, promete un cambio. Y el cliente, asustado por las indagaciones del investigador, se había echado atrás, conformándose discretamente para evitar ser descubierto. Pero Charles tenía otra preocupación. Había organizado una ceremonia en la escuela de Ayanna, un pequeño evento público para lanzar la primera beca de la Fundación Lily. Quería que Ayanna estuviera allí, para que viera lo que su valentía había despertado. Llamó a Tasha con voz firme pero cálida. «Me gustaría que tú y Ayanna vinieran. Es importante». Tasha dudó, con voz cautelosa. «No se trata de reemplazar a tu hija, ¿verdad?» «No», dijo Charles con un nudo en la garganta. «Se trata de honrarla, y a Ayanna». El gimnasio de la escuela bullía de charlas. Chicos con uniformes brillantes llenaban las gradas. Ayanna estaba al frente, con un vestido nuevo pero sencillo, y la campanilla guardada en el bolsillo. Tasha estaba a su lado, con la mano sobre el hombro de Ayanna, escudriñando a la multitud con la mirada. Charles subió al podio, con la escayola visible bajo la chaqueta, y su rostro más suave que en años. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en él. «Estamos aquí para lanzar la Fundación Lily», comenzó con voz clara. «Llamada en honor a alguien que perdí, pero creada para niños como Ayanna, que nos recuerdan lo que es la valentía». La miró con una sonrisa sincera. «Esta beca es para ti, Ayanna, para la escuela, para tus sueños, para lo que quieras ser». Los ojos de Ayanna brillaron, sus pequeñas manos aferradas a su vestido. «Gracias, señor Beaumont», dijo con voz temblorosa. Dio un paso adelante, vacilante, y luego corrió hacia él, abrazándolo por la cintura. «Tú también me salvaste», susurró, sus palabras amortiguadas por la chaqueta. Charles se arrodilló y la abrazó, con los ojos llenos de escozor. «También me salvaste», dijo en voz baja, solo para ella. La multitud estalló en vítores, los niños aplaudieron, los profesores sonrieron, pero para Charles y Ayanna solo eran ellos, un hombre que lo había perdido todo y una chica que le había dado una razón para empezar de nuevo. Tasha observaba, bajando la guardia, y con una lágrima deslizándose por su mejilla.
Le preocupaba que Charles estuviera reemplazando a su hija, pero ahora lo veía. Estaba sanando, y Ayanna era parte de ello. El hombre de la chaqueta oscura, la camioneta, las amenazas, habían desaparecido, por ahora. Pero Tasha sabía que la ciudad guardaba sus secretos. Seguiría observando, seguiría protegiendo a su hija. La cámara se habría alejado, captando a Ayanna y Charles abrazados, con los vítores de la multitud como un vibrante murmullo a su alrededor. Los niños ondeaban carteles caseros, sus voces un coro de esperanza. Charles se puso de pie, de la mano de Ayanna, y la acompañó de regreso a Tasha. Los papeles de la beca, una promesa cumplida. Afuera, la ciudad seguía agitada, con sus sombras esperando, pero en ese momento solo eran un hombre, una niña y un futuro que ninguno esperaba. Charles echó un vistazo al dibujo de Ayanna, pegado al podio, un puesto de limonada, un hombre enyesado, un sol radiante. Sonrió, sintiéndose más ligero. El fraude había quedado atrás, la junta apaciguada, las amenazas silenciadas. Pero fue el corazón puro y feroz de Ayanna lo que lo cambió todo. Y mientras salían juntos, con la campanilla tintineando suavemente en el bolsillo, Charles supo que había encontrado algo más valioso que cualquier imperio, una razón para ser mejor. ¿Qué parte de la historia de Ayanna y Charles te conmovió más? Comparte tu opinión y no olvides suscribirte.